Gracias por la invitación. Creo que es un día histórico. Es muy importante el evento que hoy se desarrolla. Es tan importante el evento que se desarrolla que hasta es inédito, porque entiendo que es la primera vez que el sistema de justicia en la República Oriental del Uruguay se pone de cara a la gente en un acto público y brindando información sobre cuál es la evolución, qué se hizo y qué se pretende hacer en el futuro, dando la cara y brindando, digamos, explicaciones de todo lo que se está actuando. Y me parece que esto es sumamente importante. Es el punto de partida de lo que es la transparencia, y la transparencia tiene la gran virtud de autorizar el control político y social. En la charla que preparé, un poco teniendo en cuenta que es el primer año y que es un día especial, lo hice desde la perspectiva de remarcar algunas cuestiones que hacen a la esencia del sistema y que me parece fundamental, sobre todo en este primer año, trabajarlas y retrabajarlas, porque creo que es lo esencial para que el nuevo sistema tenga un funcionamiento vital y real. Y lo primero entonces que uno se empieza a preguntar, más allá de que el cambio hoy ya aquí está instalado, es ¿qué significa este cambio en la justicia penal? Y digo esto porque existen un montón de dudas de decir, bueno, hemos cambiado solamente el código, tenemos solamente una nueva ley, se cambiaron las etiquetas, se cambió el juez y ahora pasó a ser el fiscal el que investiga, y esto termina agotando toda la perspectiva de lo que es la reforma, o se dejó un sistema de juicio oral con instrucción formal, secreta y escrita. ¿Solamente esto implica el cambio, la instalación de una nueva ley, que el fiscal sea el que investigue y que haya juicio oral pleno? No, no es esto el cambio, realmente no es esto el cambio. El sistema acusatorio no es sencillo en su implementación, no es simple en su implementación, en absoluto es el dictado de un nuevo código. Por supuesto que es fundamental que tengamos una normativa nueva que sea la guía sobre la cual se va a operar, que sea el camino que nos va a dar esta guía de lo que tenemos que hacer, pero el sistema acusatorio implica muchísimo más. De allí es que existan un montón de situaciones críticas que, si tenemos tiempo, las podemos ir analizando. El sistema acusatorio decimos que significa un cambio de paradigma, hay un cambio fundamental, tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que sacar toda una forma de pensar y fundamentalmente de trabajar que históricamente teníamos. Significa modificar las instituciones y prepararlas para que puedan afrontar realmente lo que significa este cambio. Y desde el cambio de las prácticas implica generar nuevas prácticas y llevar a cabo nuevas prácticas. Y esto es, creo, la principal fuente de detracción que tienen los resistentes a la reforma. Cuando, siempre lo cuento desde la experiencia personal, hace 30 años atrás, más o menos, ingresé a trabajar en un juego de instrucción en la ciudad de Rosario, y allí, cuando pregunté qué tenía que hacer, estaba todo predeterminado. Todos sabíamos qué teníamos que hacer. Cuando uno se ponía a analizar desde la juventud, desde la academia, desde lo que venía estudiando, se ponía a analizar en sentido crítico un montón de cosas que hacíamos, esto generaba clic y generaba decir, ¿qué quiere este hombre aquí? ¿Qué está haciendo? Porque salíamos del modelo, de lo estructurado, de lo que ya venía predeterminado. Romper estas prácticas, sacarnos del acostumbramiento, es la primer fuente de la gente que nos va a criticar. Por eso allí siempre hay un viejo refrán de Confucio que dice: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Y esto es fundamental, tenemos que generar esas nuevas prácticas y ponerlas en marcha para realmente poder aprenderlas. Pero también las críticas nos van a venir de la demanda de concreción de resultados inmediatos. Se achacan al sistema culpas propias y culpas extrañas, la crisis del sistema de justicia y del sistema de justicia penal en particular, ahora se le achaca a la reforma, como si la justicia penal o la justicia en general no hubiese estado históricamente en crisis.
Se nos achacan también cuestiones de seguridad, que creo también demandan una cuestión diferente, o asumirla de una cuestión diferente, que ahora la vamos a ver. Pero creo que aquí hay algo importante que por ahí no se ve. El sistema es un sistema público. El sistema público genera tal impacto que todo hoy se mediatiza. Y esto también a veces pasa desapercibido, mientras antes nadie sabía qué pasaba al interior de un expediente, qué se había hecho, cómo se había juzgado y qué resultados había tenido, como bien marcó antes el fiscal general. Hoy todo trasciende a lo público, y obviamente que trascender a lo público nos genera críticas. El Poder Judicial no está acostumbrado a ser criticado. Entonces, cuando nos critican, todos nos ponemos en una situación tensa. Me parece que las críticas hay que saber recibirlas para establecer de qué manera podemos ir generando mejoras. Pero la reforma también tiene un impacto, creo que extraordinario, en términos de democratización del sistema. El sistema de justicia penal es un sistema que tiende a ir democratizándose progresiva y paulatinamente. ¿Por qué decimos esto? Porque se crean nuevas estructuras, se divide el poder, ya no tenemos el poder concentrado en la Corte, sino que el poder empieza a esparcirse entre el Ministerio Público, entre el Servicio de la Defensa y el Poder Judicial, y esto ya es democratización del sistema, porque los cargos gerenciales de las instituciones son cargos que tienen una duración temporal, y esto es fundamental, y quizá uno lo diga desde la crisis interna que puede generar a una persona, por ejemplo, y también lo digo de la experiencia personal, y perdón que por ahí relate mucho de la experiencia personal, pero quien viene del Poder Judicial, y yo ya llevo 30 años en el Poder Judicial, cuando se presenta esto, decir que bueno, tengo un tiempo límite y tengo que volver a rendir, que ya me pasó 2 veces, entro en situación crítica, de decir, bueno, podría mantenerme en mi cargo sin estar en esta situación crítica, pero creo que la duración temporal, sobre todo de los cargos gerenciales, no de los cargos fiscales, es muy importante porque son los que diseñan la política institucional, y es necesario que esta política institucional se renueve permanentemente o sea sometida al monitoreo permanente. La rendición de cuentas, como hoy se hizo, es algo también que hace la democratización. Y bueno, quizás nos animamos, y lo habíamos hablado con Alberto, a empezar a hablar de juicio por jurados, quizás para más adelante, pero esto es algo que necesariamente viene o va a venir con el tiempo. Obviamente que primero hay que transcurrir estos pasos, hay que asentar la reforma. El juzgamiento por los pares creo que es esencial para que empecemos a ver cómo va a operar efectivamente un sistema que es más democrático. ¿Y el cambio en qué consiste? Tenemos que ir a la deformalización, tenemos que ir a una investigación sin expediente, no se produce prueba en la investigación, es necesario pensar en esta relación fiscal-testigo. El testigo va a declarar el juicio oral, y esto genera toda una forma distinta de pensar cómo relacionamos al fiscal con la víctima y con los testigos. Entonces, de aquella figura distante, de aquella distancia que había entre el fiscal y el testigo, hoy tenemos que generar una relación mucho más cercana. Se podrá discutir, el fiscal no es el abogado de la víctima, sin embargo existe una relación muy cercana. El fiscal tiene que tener una víctima contenida, una víctima descontenta con la forma en la que actúa el fiscal, generar una víctima que en el juicio no se va a mostrar muy proclive a declarar y a favorecer la teoría del caso del fiscal. Esto es un cambio de paradigma totalmente distinto, es algo que nos obliga a repensar, y esto genera una atención inmediata, genera una contención durante todo el proceso y genera mecanismos de protección y articulación que hasta este momento no teníamos. Una víctima que tiene que confiar en la fiscalía. Por eso el trabajo que veo que se está desarrollando es un trabajo muy importante en relación con el fiscal víctima. Se trata entonces de empezar a pensar en el cambio de juzgar personas y no juzgar actas. Todas las partes tienen que ir al juicio oral a declarar. Juicio oral y público, con contradicción, con inmediatez, con identidad de juzgador, con concentración. Importante saber de que el juez falla conforme lo producido en la audiencia de debate. ¿Por qué? Porque aquel expediente, o hoy como lo llamamos el legajo, no ingresa al juicio, de ninguna manera se ofrece como prueba y no puede ingresar al juicio. Por eso es importante identificar
¿Qué entendemos por documentos? Sé que hay por ahí una discusión en esto, porque no podemos, bajo la excusa del documento, meter una declaración, una entrevista a un testigo u otros objetos similares. Esto hay que trabajarlo en función de la dinámica de lo que es el acusatorio. Y así nos vamos metiendo en otro de los objetivos del sistema. El sistema tiene que ser eficiente y tiene que ser eficaz. Cuando uno pregunta en qué consiste la reforma, es un sistema de garantías, es un sistema que mejora muchísimo y que establece un adecuado control de las garantías, porque hay partes y el juez que decide, el juicio oral, pero el sistema tiene también como algo muy importante, o como dos cuestiones muy importantes, la eficiencia, la eficacia y la efectividad, lo que podemos llamar las 3E. Esto es, sin lugar a dudas, una de las consecuencias inmediatas que genera un sistema con una articulación a través de un ministerio público como único investigador. El sistema tiende a ser más eficaz, quizás hoy algunos resultados se van viendo, en la progresión los resultados se van a ir viendo. A uno no le gusta hablar mucho en términos de presos, pero nosotros hemos aumentado 20% la cantidad de presos que hay en la provincia desde que empezó la reforma, y se ha invertido la curva de un 40% de personas que estaban condenadas contra un 60% que estaba en prisión preventiva. Hoy ese número se ha invertido, es decir, tenemos más de un 60% de personas condenadas y un 40% en preventiva. Ya vamos a hablar del abreviado también si hace falta. Pero el tiempo de respuestas en estos casos también ha acelerado. La audiencia concentra todos los argumentos y obliga a resolver en forma inmediata. También esta es otra de las virtudes que sin lugar a dudas tiene el sistema penal. Algunas cuestiones las voy dejando ahí mencionadas para que después, si surge un debate, lo vamos viendo. Las salidas alternativas, que es, creo que una de las grandes deudas, por lo menos que nosotros tenemos, sobre todo las salidas alternativas no punitivas, en los cuales no hemos logrado instrumentarlas adecuadamente, porque los centros de mediación quizás no responden en la medida que uno pretendiera, porque el fiscal termina operando como un conciliador cuando no tiene esa capacitación o no está preparado para eso. Y me parece que en los delitos menores, allí donde la víctima realmente ve la posibilidad de que su conflicto pueda solucionarse. Hablamos del conflicto, hablamos en muchísimos casos que el conflicto es irreparable, pero en los delitos menores el conflicto efectivamente puede solucionarse o puede llegar a una solución. Mediación, conciliación, generar mecanismos adecuados para que se recomponga la relación dañada, o por lo menos, si bien no se puede recomponer la relación dañada, existe un resarcimiento entre las partes. Esto es materia pendiente porque es las viejas causas que trabajaban los juzgados correccionales, que nunca fueron afrontadas, que siempre iban al archivo, que siempre iban a la desestimación. Hoy el desafío también implica empezar a pensar en qué hacemos con esos delitos de baja criminalidad. Pero también el sistema ofrece otra gama de respuestas, que son las respuestas punitivas, el juicio oral como un derecho del imputado y el abreviado, que es una de las respuestas que da el sistema, que creo que es una de las respuestas adecuadas y tradicionales que da el sistema. Ningún sistema procesal del mundo puede sobrevivir sin este tipo de acuerdos. Podemos llegar a discutir algunas cuestiones, pero si uno lo mira, y lo cuento también a través de un caso, un fiscal me comentaba que las víctimas querían ir, los familiares de las víctimas que habían sido testigos de un hecho querían ir a juicio oral en un homicidio. Tomamos la decisión política de decir, bueno, vamos a llevar este caso a juicio oral. Cuando el fiscal le logra explicar que ellos tenían que exponerse, manejar una situación crítica en la misma audiencia de juicio oral, más allá de que podamos excluir al imputado o no, pero que iban a tener contacto y iban a tener esa exposición, las mismas víctimas en ese momento comprendieron que ellas no querían el juicio oral. O sea, el abreviado también tiene este tipo de respuestas adicionales, donde uno observa también su conveniencia desde no exponer a la víctima, obviamente que ni hablar en delitos sexuales, ni hablar en delitos donde la vulnerabilidad de la víctima es muy fuerte, por ejemplo en delitos de violencia de género, donde la víctima no quiere saber nada, no quiere ni siquiera volver a repetir en una audiencia esto, y sin embargo nos encontramos con la situación crítica de que tenemos que pensar en una sanción y por otro lado no exponerlo.
Todo esto hace a que estos mecanismos alternativos tengan también una visión totalmente diferente. Igualmente, las críticas que ustedes mencionan al abreviado las tuvimos y fueron terribles porque hubo casos que fueron sometidos a abreviado, no por nosotros sino por el sistema del Ministerio Público Viejo, y nos sometieron a unas críticas todos los días en los medios de prensa. Entonces cualquier abreviado chiquito que salía nos sometía a una situación crítica. ¿Qué hicimos? Para dar una situación de respuesta, incorporamos a las víctimas o a los familiares de las víctimas en los acuerdos. El fiscal convoca a través de los equipos de víctimas también y se le explica a la víctima por qué se va a cerrar el acuerdo, se le explica con total claridad y la mayor parte de las víctimas terminan comprendiendo y firman el acuerdo. Esto nos evita hoy ya la crítica y también hay un control de los superiores jerárquicos. Hoy se estableció todo esto por ley, antes lo habíamos hecho nosotros por reglamentación interna, pero realmente las críticas fuertes que había al abreviado han disminuido sensiblemente a partir de articular políticas internas de mayor control sobre lo que podía ser el fiscal. Se pueden tomar un montón de cuestiones desde este punto de vista o asumir un montón de cuestiones desde este punto de vista para evitar las situaciones críticas. De la seguridad ciudadana hablamos algunas palabras, siempre o históricamente nosotros desde la justicia mencionábamos y decíamos que el problema de seguridad es un problema del Ejecutivo, el problema nuestro es después que se comete el delito. Desde aquel momento que yo entré a juzgado de instrucción había algunas cuestiones esenciales y básicas, las prácticas, y esta era otra de las cuestiones esenciales que teníamos. Entiendo de que esto tiene que hoy repensarse y empezar a analizarse de una manera totalmente diferente. Nosotros no podemos estar más escondidos de las cuestiones de seguridad. El Ministerio Público, sobre todo, tiene muchísima injerencia en cuestiones de seguridad. La persecución inteligente de los delitos genera muchísimo impacto. Cuando uno interviene en los delitos cometidos por bandas y desarticula una banda, garantiza un montón de cuestiones neutralizando esa banda, porque esa banda cometía delitos permanentemente. Lo menciona, por ejemplo, con algún tipo de delito que ocurrieron, para mencionarlo, detuvimos grupos de lo que se llaman en Argentina secuestros virtuales, que son los llamados por teléfono que ocurren a la noche, cuando todos lo conocen. Una vez que desarticulamos 3 bandas que se dedicaban a estos hechos, los secuestros virtuales en la ciudad, de 10 diarios, fueron a 0. Durante muchísimo tiempo fueron a 0. Después se reciclaron algunas otras bandas y aparecieron, pero hay una influencia importantísima en términos de seguridad ciudadana cuando uno logra ser eficiente. Lo que eran los delitos de entraderas, cuando uno está ingresando a su casa y lo atraca una banda, o cuando está saliendo y lo atraca una banda, esos delitos también. 10 bandas detenidas, esos delitos bajaron sensiblemente. En los homicidios, sobre todo en los homicidios cometidos por sicarios, en la medida de que uno termina siendo eficiente y logrando efectividad en esto, esos delitos bajan sensiblemente. Nosotros cuando asumimos, teníamos 271 homicidios en la ciudad de Rosario, el año pasado hubo 160. No es necesariamente una atribución que una intervención mucho más aplicada, la creación de una unidad de homicidios que trabaja mucho más direccionada en esto, logra bastante eficiencia en esto de establecer una línea por ahí correlativa entre lo que es de la política criminal, la previa al delito, la prevención que debe articular el Poder Ejecutivo con la policía, y la postdelito que hace a la persecución penal en una línea mucho más continuada y no tan fragmentada como era históricamente. Por supuesto que en el tipo de respuesta, que en la atención a la víctima, que en un montón de cuestiones, sin lugar a dudas, sobre todo el Ministerio Público tiene muchísima influencia en cuestiones de seguridad, en toda la información. Nosotros que generamos información por fuera de la que genera la policía, sin lugar a dudas se puede articular políticas para ver, no solamente en políticas directas que puede articular la policía en controlar un área crítica, como puede ser en lugares donde rompen el vidrio de un vehículo para robar la cartera, que sabemos que ocurren en un mismo sitio, y identificado el sitio, directamente se puede articular una política disuasoria para evitar que ese hecho se siga cometiendo, aunque sea el corrimiento del delito a otro lugar, nos va generando algunas cuestiones que son importantes. Muy rápido porque no sé ahora cómo voy con el tiempo. El sistema modifica lo que hace el juez deja de tener trabajo que no le correspondía al juez. El juez hoy decide, tercero imparcial, que decide
y toma intervención solamente cuando las partes le piden que tome intervención. Esto es fundamental, importantísimo, no puede desarrollar tareas más de oficio. Desaparece esta estructura que era la estructura de los juzgados y se crean los colegios de jueces. Evitamos que se pueda seleccionar el juez para el caso. Esto es algo muchísimo más transparente. Se evita lo que se llama el forum shopping, salir de compras a buscar el juez que quiero que me juzgue. Y se establecen las oficinas de gestión administrativa, y creo, por lo menos nosotros hoy son la mayor crisis que tenemos en las oficinas de gestión, por lo menos en la provincia, porque no han logrado romper la independencia en la relación con el juez. Entonces los jueces siguen direccionando mucho que las audiencias se hacen a tal hora o tal día, o que no puedo, o me acomodo, o que llego más tarde. Entonces cuando el fiscal llega tarde me mandan para que lo sancione, pero cuando el juez empieza tarde o cuando la oficina de gestión gestionó mal el horario de audiencia, nadie los sanciona. Hay muchas cuestiones críticas para revisar. Nadie estableció un estándar de tiempo de duración de las audiencias, y esto también es crítico, porque el tiempo de mi fiscal vale lo mismo que vale el tiempo de un defensor y vale lo mismo que vale el tiempo que vale de un juez. Sin embargo, mi fiscal está ahí afuera esperando y yo no lo tengo desocupado allí a la espera de una audiencia, mientras que el juez llegó más tarde, intervino en esa audiencia, se fue y él manejó los tiempos de la audiencia. Esto es algo que el sistema tiene que empezar a ir repensando. La defensa penal tiene una intervención muchísimo más estratégica, más estructurada, desarrolla políticas públicas, tiene capacidad para producir su propia investigación y producir evidencia, lo que es muy importante. Entramos en crisis aquí, sobre todo entre nosotros, en qué momento la defensa tiene que mostrar su evidencia al Ministerio Público. En Rosario los jueces han autorizado de que no la muestra, y entramos al juicio sin saber qué evidencia trajo la defensa, lo que es una situación sumamente crítica. Estamos debatiendo esta cuestión para nosotros muy crítica. La víctima, como se marcó antes y no me voy a extender mucho más, tiene amplios derechos. Tenemos que garantizarle el acceso a la justicia a las víctimas, y esto genera distribución territorial, porque históricamente la policía tenía la distribución territorial, y todos sabemos que la recepción que la policía le daba a las víctimas era una recepción expulsiva, como era la misma recepción que le daban los viejos juzgados de instrucción. Otra de las cuestiones que me enseñaron en el juzgado de instrucción es que la víctima no era parte. Entonces me venía a reclamar: quiero saber cómo está mi causa. Usted no es parte, yo no le puedo informar nada. Doctor, me están amenazando. Vaya a la policía y haga la denuncia. Esta era la respuesta que nosotros tradicionalmente dábamos. Cuando empezamos a ver el nuevo sistema, tenemos que ver muchísimo más que esto. El acceso a la justicia, la atención de la persona que toma la declaración, sobre todo en delitos graves, que tenga la profesionalización suficiente para extraer la información, no repetir, los médicos que la atienden, los psicólogos que la atienden, que tengan la preparación adecuada, pensar todos los sistemas de protección que aquí se están viendo, no solamente los de protección externa, sino los que puede disponer el fiscal en el juicio, por ejemplo, o en la decisión de ir o no a juicio, como yo marcaba antes, o en observar en qué momento hay que pedir el desalojo de la sala, o en qué momento hay que ver si se pide el desalojo del imputado de la sala, porque eso puede generar una situación crítica de vulnerabilidad que nos puede hacer perder el juicio. En Chile, por ejemplo, usan un mecanismo distorsivo donde se pone un biombo que separa visualmente a la víctima del imputado que está allí. No creo que esto me genere mucha garantía de tranquilidad para poder declarar. Siempre respetando el derecho de defensa, transmitiéndole al imputado por videoconferencia cuando se lo excluye de la sala. Escuchar su opinión en las salidas alternativas, notificarlo para que esté en todas las audiencias, darle la posibilidad del derecho a ser oído, y esto es fundamental, y evitar que cada fiscal articule una propia política en relación a las víctimas, sino que el Ministerio Público desarrolle una política pública general en relación a las víctimas. Y voy cerrando con lo último: el Ministerio Público Fiscal, el motor del cambio, la esencia del cambio. Siempre decimos que cuando el Ministerio Público aprieta el acelerador, el sistema empieza a trabajar muchísimo más y todos se quejan, y cuando sacamos la pata del acelerador baja la cantidad de audiencias, baja la cantidad de trabajo y el sistema está un poquito más tranquilo. Es importante que el Ministerio Público mantenga alta esa presión, y es importante que se mantenga con 3 criterios esenciales: la independencia, no recibir órdenes de otros poderes; autarquía financiera, tener un presupuesto para poder desarrollarse; y fundamentalmente la autonomía funcional.
como marcaba antes Jorge, que acaso tuvo que hacer una modificación en la ley para poder articular una estructura flexible, la autonomía funcional es la que permite diseñar al Ministerio Público con las oficinas que den respuesta a la necesidad que demanda una política de persecución. Yo como fiscal estructuro una política de persecución, necesito armar las oficinas para que puedan materializar esta persecución penal que instrumenté. Por eso la autonomía funcional, algo que por ahí ha quedado en el olvido, cobra mucha relevancia. Y otra cuestión esencial, y que me parece que es la base del nuevo sistema, y quizás sea lo más importante que tenga la reforma y que pase desapercibido, es que el Ministerio Público puede definir políticas de persecución. ¿Qué significa esto? Se puede definir el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el a quién, el por qué perseguimos y cómo vamos a perseguir. Esto es fundamental. Salimos de las estructuras de compartimentos estancos donde cada juez, que es independiente en su decisión, decidía qué perseguía, cómo perseguía y dónde perseguía. También lo cuento desde las experiencias. Trabajé en un juzgado y allí dividíamos los casos, éramos 3 sumariantes, entonces dividíamos los casos. Me tocaba a mí el 1, el 2 y el 3, los expedientes terminaban con 1, 2 y 3, al otro le tocaba 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, y el 0 alternativamente, cada turno nos distribuíamos. Esta era la forma en que nosotros distribuíamos el trabajo. Después fuimos a otro juzgado, y como a mí me gustaba mucho trabajar los delitos económicos, pedí esa exclusividad y me dieron todos los delitos económicos. No tenía preso, la presión que tenía era menor, pero cuando yo le llevaba al juez ese mamotreco de expediente con 6, 7, 8 tomos, la verdad se quería morir porque él no había tenido la particularidad del conocimiento de cómo yo había llevado esa investigación. Otro trabajaba delitos de sangre, como lo llamábamos, y otro de delitos contra la propiedad. Esa forma de distribución la dábamos nosotros al interior porque era un ordenamiento interno. Nadie definía el tipo de respuesta ni qué íbamos a perseguir. Si yo una estafa era más compleja y no la quería investigar, la dejaba ahí y nadie se enteraba. Hoy se genera una política mucho más transparente y la política de persecución que articula el Ministerio Público a través del principio de unidad de actuación y el principio jerárquico es fundamental a través de las instrucciones que se dictan. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Sí es importante pensar también que en estas políticas de persecución nosotros podemos obtener muchísimo más éxito, como veo que se está logrando, en lo que queremos perseguir. Siempre uno pone más decisión en los delitos graves, se trabaja con muchísimo más recursos, pero la autonomía funcional nos permite eso. Y fundamentalmente, trabajar sobre los delitos que la selectividad penal históricamente no penetra. Entonces, cuando uno empieza a pensar allí en diseñar estructuras que puedan atacar la corrupción económica, o los delitos de guante blanco, o los delitos unificados de banda, allí empieza a pensar en un sistema penal con objetivos diferentes y con logros diferentes, donde todos empiezan a preocuparse del sistema penal, porque cuando yo cometí un delito, y nosotros venimos acostumbrados mucho a pensar que nosotros no transmitimos mensajes, el sistema penal transmite muchísimos mensajes particulares y mensajes generales. La sociedad percibe muchísimo de lo que se hace, sobre todo en un mundo de la comunicación, en un mundo mediatizado como el que tenemos actualmente. Entonces es muy importante que las decisiones que tomamos reflejen esto. Bueno, y finalmente, quiero nuevamente agradecer la invitación para la que he sido convocado, realmente lo agradezco mucho. Digo que la reforma genera un desafío, y este desafío a veces es un desafío crítico. Si somos pesimistas, nos vamos a encontrar con un problema. Yo los invito a ser optimistas y seguir trabajando en esta gran oportunidad, en esta oportunidad histórica que tienen ustedes como protagonistas del cambio. En 10, 15, 20 años nos vamos a dar cuenta de todas las transformaciones que se han hecho. Muchas gracias. Hola, ¿ahí? Bien, buenos días. Bueno, por supuesto también un agradecimiento realmente muy profundo y sincero por invitarme a este festejo. Al señor fiscal general, a todos, a los jueces, a los funcionarios que están acá. Es realmente importante para todos los que trabajamos
permanentemente en esto de la reforma. Y además, también, muy profundamente, quiero felicitarlos porque este primer año es muy importante, porque también sabemos por experiencia que es el año en que se busca intimidar y asustar a los nuevos operadores. Conocemos por experiencia que este es el año en que se usa lo que los argentinos maliciosamente llamamos la técnica uruguaya. Es decir, los primeros 15 minutos del partido, el delantero habilidoso, 2 patadas y un codazo y no se acerca más a la área. Y ustedes ven, mucho de lo que pasó pues poco irracionalmente, a veces graciosamente, pa, pa, pa. Y ustedes lo superaron con coraje. Así que realmente esto quiero felicitarlos, que estén todos orgullosos porque lo superaron con coraje y en equipo, que esto también es muy importante. Y los jueces también se usa lo mismo y también lo superaron. Así que han pasado un año que cumple esa función y esto es muy importante, digamos, para todos, digamos, para todo el movimiento de reforma y obviamente para ustedes. Bueno, ahora empieza el partido, digamos. Ya no los asustaron, no los quebraron, y ahora que empieza el proceso de implementación que va a durar unos años y que, como dice Jorge, es extremadamente entusiasmante, además de tener una importancia política extrema, digamos. Yo quisiera aprovechar también este festejo, digamos, para hacer algunas reflexiones básicas, pero que nos pueden servir para aligerar algunas discusiones en el futuro. La primera es una discusión que hoy día, por suerte, se ha sentado en toda América Latina y, bueno, salvo en algún lugar perdido de la Argentina federal que queda, pero el resto ya casi no se discute en toda la región, y es que no hay un modelo alternativo a esto. Este es el modelo de justicia que hay que construir en una república democrática. El modelo de justicia penal no está en los códigos o en las leyes, está en la Constitución y en los pactos. Y lo que quiere discutirle es que hagan una reforma constitucional o que denuncien el pacto de San José de Costa Rica. Es decir, digo esto para que no perdamos tiempo, o hay que decirle con claridad que bueno, lo implementaremos bien, lo implementaremos mal, tardaremos, pero este es el camino, el único camino que tiene una república democrática sometida al Estado de Derecho. No hay otro. No hay otro. Con todas sus dificultades. Y hoy toda la literatura procesal, por suerte, buena parte de la jurisprudencia, lo ha delineado la Corte Interamericana. Hoy le estamos pidiendo a muchas veces a nuestros colegas académicos, basta de hacernos perder tiempo, porque esto es lo que hay que construir. Por suerte nuestra Corte Suprema lo ha dicho también, así que nos aligera mucho el tema para ocuparnos de los verdaderos problemas que tenemos. Eso es lo primero. Además es un modelo que llegó a las constituciones y los pactos después, no de 10, 20, miles de años de experiencia de la humanidad, digamos. Con lo cual tampoco estamos inventando el agua azucarada. Pero es difícil porque es difícil construir una república democrática. Lo segundo, que aún aquellos que nos hemos prácticamente dedicado toda la vida a luchar contra la Inquisición al estilo, sin serlo, de los viejos masones, digamos, hay que tener en cuenta esto que llamamos los 1000 rostros de la Inquisición. Y estos 1000 rostros de la Inquisición que aparecen, reaparecen, que son muy profundos. Hemos aprendido a darnos cuenta de la profundidad del modelo inquisitorial. Gracias al movimiento feminista, hoy nos damos cuenta de los vínculos que hay entre el modelo absolutista inquisitorial y el modelo patriarcal. Es el mismo patrón que está tratado. Fíjense qué extraño, qué paradoja, uno de los principales, si no el principal estudioso de la Inquisición española es un inglés, Charles Lee, y él dice, la verdad que nunca me gustó esto de la Inquisición, pero me di cuenta que ahí está el origen del autoritarismo moderno, dice. Hay algo ahí, que después Foucault lo va a decir también, la infracción, la desobediencia, el delito como desobediencia, el no entender la función del conflicto, todo lo que hemos estudiado tanto, pero que está en la misma matriz política que es justamente contra la que estamos luchando. Y esto lo digo porque estos 1000 rostros de la Inquisición tienen un ejército que llamamos los guerreros de Lilliput. Todos han visto el cuento de cómo puede ser que Gulliver, que era un gigante enorme, termina estaqueado por
200, 500, 1000 guerreros chiquititos así, que lo termina agarrando con sus hilos. Y eso agota, pero es el trabajo que viene. Ir matando los 1000 rostros de la Inquisición en este proceso que llamamos la reconfiguración inquisitorial de los sistemas adversariales, que es la verdadera pelea que tenemos que dar todos los días y que es inagotable. Yo no conozco ningún sistema, aún aquellos que ya tienen casi 15 años, que nos siguen todos los días, viendo cómo reaparece por un lado, reaparece por el otro, este mismo problema. Y la tercera idea, así, fuerza para la nueva etapa, es que, dado que esta justicia es la expresión concreta de una república democrática, mira, nos ha costado entender algo muy simple. A todos nos parece lógico que no podemos tener un sistema político donde el poder esté concentrado en una sola persona. Pues es la esencia de un sistema republicano. Ahora, ¿cómo puede ser entonces que el poder más terrible que tiene el Estado, que es el poder de encarcelar, e históricamente el poder de matar, pudiera estar concentrado en una persona? Es decir, la clave del sistema es que nunca puede haber un sujeto hegemónico. Y esto es importante. Es un sistema cuya virtud está en que no hay un sujeto hegemónico. Y esto es parte de lo que también hay que tener claro. ¿Por qué es tan importante esto de tener claro que nunca hay un sujeto hegemónico y que de eso se trata? Digamos, porque los ciudadanos no queremos que un poder tan terrible quede en manos de una persona, sea fiscal, sea juez de instrucción, sea como se llame. Y bueno, esto es importante porque no se entiende el juego que tenemos que jugar ahora si no entendemos que cada uno de los actores juega su parte en el juego. No hay peor noticia para los tiempos que vienen que cuando los fiscales quieren ser funcionarios imparciales que buscan la verdad como pájaros que miran por arriba del mundo, digamos. Los jueces quieren ser agentes de política criminal y los defensores quieren quedar bien con Dios y con el diablo. No. Ahora, yo no sé muy bien por qué nos cuesta jugar este juego sin crisparnos. Este es uno de los cambios culturales y esto tiene que ver la abogacía en su totalidad. ¿Por qué no entendemos que el fiscal tiene que ser fiscal y va a pedir y el defensor va a hacer su juego y el juez va a jugar su juego y termina esto y lo hacemos bien y nos vamos a tomar una cerveza y todos somos parte? No, se juega crispadamente en América. No, les digo la verdad, no tengo claro qué razones sociológicas hay en la abogacía para esto de que no podemos jugar este juego sin crispación. Inmediatamente. Y esto es muy importante porque ustedes saben que una de las constantes causas de deslegitimación de la administración de justicia en general es la cháchara deslegitimante de los propios abogados. Que están todo el día y esto lo resiste. Imagínense ustedes si fuéramos a los hospitales y entráramos y los médicos dicen: ahí lo va a atender el cirujano, pero no sabe nada. Este médico y este enfermero que le van ahí, no, eso es puro negocio de los... Uno saldría aterrado. Vayan a los tribunales y van a encontrar, como los abogados, pero no, fiscales, no, jueces, o no. Bueno, esa cháchara deslegitimante de la abogacía, que es uno de los graves problemas éticos que tenemos, no sé muy bien de dónde viene, les digo la verdad. Pero es constante y hace mucho daño, y tenemos que ir enseñando, los que enseñamos en las facultades, muchos acá también son profesores, a que haya este profundo compromiso ético de la abogacía con las formas procesales y con el sentido del juego que es finalmente la buena fe procesal. Bien, ¿por qué finalmente también esto es muy importante? Porque en todos estos años hemos intentado, posiblemente sin éxito, encontrar en la etapa que viene algún actor coordinado de implementación. O hemos pretendido que los ministerios de justicia sigan, o el Poder Ejecutivo siga, o que se formen comisiones interpoderes, o que sea el Tribunal Superior. La verdad es que hemos intentado casi todos los mecanismos y ninguno logró cumplir esta función. Después nos pusimos a estudiar esta situación, porque decimos, bueno, qué raro que lo podamos construir, y bueno, hay muchos teóricos, entre ellos uno de los más teóricos más importantes, Charles Lindblom, que va a decir, miren, toda política, y en algunos casos de políticas especiales,
su desarrollo se basa siempre y necesariamente en el mutuo ajuste. El mutuo ajuste entre actores. Y me parece a esta altura, si yo tuviera que hablar en base a mi experiencia, que lo que viene es eso, un mutuo ajuste entre actores, que sí es comprendido mejor, pero que no hay otro camino posible. No digo que no lo intente, pero siempre me ha sido infructuoso esto de querer armar coordinaciones que se terminan disolviendo y haciendo perder tiempo, cuando el camino genuino es el ajuste. El ajuste tiene una parte negativa y es que a ninguno de nosotros nos gusta que nos pongan límites y vamos a estar refunfuñando, pero si lo lográbamos hacer, como decía, de un modo no crispado, mejor aún. Dentro de este proceso de mutuo ajuste, a mí me parece importante que cada uno de los tres grandes actores, es decir, los defensores, la Fiscalía y la Justicia, tenga como su leitmotiv principal. Que todo el mundo lo va a comprender. La adhesión de todos al sistema, yo creo que se está empezando a ganar o va a estar clara pronto, pero que además tengan su leitmotiv. Los jueces tienen que trabajar profundamente por defender la oralidad. La oralidad de nuestros sistemas, dado que no tenemos, digamos, el otro día hablábamos con Jorge, lo que caracteriza al sistema acusatorio latinoamericano, el sistema acusatorio adversarial latinoamericano, a diferencia del anglosajón, es que nosotros, desde los textos normativos, de las prácticas, de la vida cotidiana, estamos siempre haciéndole frente a la tradición continental europea, lo querramos o no lo querramos. Yo siempre usamos, esto es un problema de hermenéutica, podemos hacer muchas cosas con el río, pero no podemos desconocer que el río viene, digamos. Y está ahí, entonces eso le hace características especiales, que es muy distinta a aquellos países que no han tenido esta tradición. Entonces la oralidad se erosiona fácilmente en nuestros sistemas. Yo creo que los jueces tienen que tener una especie de leitmotiv, de reflexión permanente en la defensa de la oralidad. Todavía no hemos dado el paso, pero lo vamos a dar, pero al mismo tiempo tenemos la experiencia de que otros países desarrollados también han retrocedido en esto, así que hay un problema. Pero nosotros, en particular en América Latina, estamos dando paso en entender la oralidad como práctica profesional, que es costoso, pero yo calculo que eso se empieza a superar pronto. Ustedes al principio iban a ver, después que fueron ya hoy día las audiencias ya lo manejan como una cosa cotidiana, pero al principio cuesta, pero eso rápidamente se supera. De todos modos, la práctica profesional de la oralidad reclama un entrenamiento permanente. No sé por qué razón todavía hoy, estamos hablando de 30 años del proceso de reforma de la justicia penal en América Latina, no hemos logrado que las universidades modifiquen por lo menos su práctica profesional en la enseñanza de las prácticas profesionales de la oralidad. Lo que llamamos la enseñanza de litigación, que no es solamente simular un juicio oral, sino nuevas formas de narrar los hechos, nuevas formas de analizar, nuevas formas de planificar la prueba. Es toda una concepción distinta, no lo hemos logrado. Y en eso sí, por lo menos hay que lograr que las nuevas instituciones, las instituciones de capacitación de cada una de estos tres actores, por lo menos lo hagan, pero tampoco ha sido fácil hacerlo. Quizás ustedes, que han sido como la escuela de la oralidad en todos los campos, puedan tomárselo, digamos, más firmemente. Pero este paso de la oralidad como práctica profesional, que todavía va a llevar un tiempo hasta que se hace relajadamente, el punto es que tenemos que ir llevándolo a la oralidad como instrumento social y como institución social. Porque yo en esto últimamente insisto más, porque he visto la práctica de que aún el esfuerzo que hacen los funcionarios por la oralidad se trabaja poco en convertir a la oralidad en algo significativo en términos sociales. Y yo insisto que la oralidad debe ser significativa en términos sociales, porque si hay algo que caracteriza al nacimiento de lo judicial en la historia, otra vez, de miles de años, es la necesidad que tiene la sociedad de construir rituales para el tratamiento de sus conflictos más fuertes. Todas las sociedades, los sistemas adversariales, los sistemas judiciales nacieron de la necesidad de la sociedad de ritualizar los grandes conflictos. Es ritualizarlos en todo sentido, ritualizarlos
en cómo son las salas de audiencia, que es un espacio simbólico. Y estamos en una sociedad donde lo simbólico y las retóricas sociales influyen mucho. Y fíjense ustedes que uno de los problemas graves que tenemos es que la justicia le cedió la retórica judicial a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación hacen los juicios simbólicamente, socialmente simbólicos, por su propia regla, que lo banaliza. Pero eso es porque, digamos, lo que algunos autores dicen, bueno, pero si la justicia pierde el sentido del espectáculo, en el sentido griego, se lo termina dando el show televisivo. Y una cosa es el espectáculo como catarsis y teatralización, y otra cosa es el show. Pero ahí hay... Entonces, yo siempre le pido a los jueces, defiendan este sentido de la oralidad, porque la justicia tiene que trabajar todos los días por la legitimidad. Y esto es como, en este mutuo ajuste, donde todo el mundo va a estar sobrecargado de tareas, me parece que es un elemento indispensable, que impacta inclusive con instituciones. Ustedes que hoy día están dando una discusión que es verdad, es extraña, porque en toda América Latina el procedimiento abreviado es criticado como una herramienta eficientista que borra garantías en la flagrancia. Me sorprendió, como me contaba Jorge anoche, que aquí dicen que el procedimiento abreviado es una herramienta de impunidad. La verdad que no, es raro. Pero sí puede ser que se convierta en una herramienta poco visible socialmente. No se olviden que lo que llamamos procedimiento abreviado, es decir, la lógica de plea bargaining, es una derivación de algo socialmente muy significativo, que era la persona que en un ámbito público le preguntaban y decían, ¿usted qué es? ¿Culpable o inocente? Culpable, públicamente dicho. Después se pasó por las presiones burocráticas a negociar la declaración de guilty, digamos. Y si ustedes se fijan, buena parte de la literatura de la justicia restaurativa, que no tiene que ver con la reparación, Braithwaite, Searle, ¿verdad? Están diciendo, ojo, estamos subestimando el efecto que tiene sobre la sociedad del reconocimiento público. No es lo mismo. Hoy tenemos una enorme cantidad de literatura que nos están advirtiendo, ojo, que el reconocimiento público es una herramienta central. Digo esto porque muchas veces el procedimiento abreviado, yo nunca estoy en contra del procedimiento abreviado, digamos, sino lo que advierto es por qué se convierte en una práctica burocrática cerrada. ¿Por qué no lo ponemos ahí si son 10 minutos de audiencia? ¿Cómo se declara culpable? Soy responsable de haber hecho esto. Fiscal, sí, bueno, póngale este sello y ya está. ¡Pum! Adiós. Pero no es lo mismo. Es decir, el problema tema de América Latina es que el procedimiento abreviado le abrió las puertas a prácticas anteriores, no digamos, a prácticas poco significativas, al expediente viejo que nadie conocía. Entonces, ven cómo la oralidad todavía hay que sacarle mucha tela y subproductos si la miramos no solo como una técnica profesional, sino como un gran instrumento de, digamos, de generación de convivencia y de metabolismo de verdad. Una persona le acaba de matar a otra, estoy por matar posiblemente 20 o 30 años a una persona, esto no se puede hacer en un ámbito que simbólicamente carezca de sentido. Hay que tener cuidado con las salas de audiencia, hay que construir los símbolos, hay que darle todo esto, hay que tener preocupación por eso. A la hora de repartir, ojalá los jueces sean, porque el juez se realza mucho con la realidad. Que los jueces sean en este mutuo ajuste, tengan una permanente reflexión sobre. Claro que todos se tienen que preocupar. A los fiscales les toca un problema enorme en nuestra sociedad, que es la política criminal. Jorge decía que esto ya es un clásico, desde que se le critica a los códigos la ineficacia, se le critica a los 3 meses. Yo le decía, Carlos, ustedes hicieron aumentar los homicidios a los 2 meses, ¿no es cierto? Hay que tener una capacidad de ingeniería social inmensa para hacer eso, digamos. Así que se imaginarán que no resiste mucho en carácter... Al primer mes. Bueno, más todavía. La primera semana ya habían crecido. El control que tenés que tener de los bajos fondos para hacer crecer los homicidios en un mes. Yo le comentaba que en El Salvador tuvieron una experiencia que lo acusaban al Código Nuevo de aumentar la criminalidad cuando no había entrado en vigencia.
Pero ya los bajos, los malandras tenían su copia de código antes que los jueces estaban leyendo cuál era la grande. Bueno, esas son parte de la técnica uruguaya. Bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema no tiene nada que ver las garantías. El problema que tenemos es que no tenemos política criminal ni tenemos política de seguridad. Ese es el punto. Lo que tenemos es un déficit de política criminal y un déficit de su prima hermana, que es la política de seguridad, que está trabajando más sobre los elementos preventivos. Entonces ahí hay que responder, no, la garantía, ¿qué tiene que ver la garantía? Tenemos esto. Ahora, la formulación de política criminal es extremadamente compleja y está demostrando que hay una dificultad muy grande. Las dificultades son incluso teóricas. Hemos tenido que ponernos a trabajar todos y a llamar a todo el mundo que se ponga a estudiar a ver cómo se analiza la política criminal para saberlo. Pero la política criminal hay algo que el Ministerio Público tiene que tomar así como leitmotiv de reflexión permanente, que es la relación entre el caso y lo trascendente del caso. Siempre tenés una política respecto al caso y tenés una política trascendente al caso. ¿Cierto? Es la clave del funcionamiento de la política criminal. Pero a mí me parece que tenemos problemas en las dos dimensiones. Respecto del caso, y cómo se conectan las dos dimensiones, respecto del caso me llamó la atención, haciendo una investigación, haciendo parte del trabajo, el año pasado me topé con un viejísimo libro imagínense, de Garofa, 1860. Y Garofa nos dice una idea que después descubrí que en Argentina, y posiblemente si buscamos en la literatura uruguaya hasta el año 30, donde también el positivismo tuvo influencia, seguro va a estar. Garofa, y después lo va a retomar Ferri, dice una idea que a mí me resultó luminosa. Él dice, construir una pena que no tiene significado para la víctima, la anula como instrumento, en el lenguaje de ellos, de defensa social, es decir, instrumento de política criminal. En la Argentina, insisto, habría que hacer la investigación acá y se la recomiendo a algunos, que esto significó que nuestro primer proyecto de Código Penal ponía la obligación del juez penal de todo caso que dictaba una pena, dictar de oficio las medidas reparatorias a la víctima. Ferri llegaba a decir que, bueno, si el imputado no tiene dinero, que haga un fondo y ponga la plata al Estado, porque si no, no tiene efectos políticos criminales. Fíjense esta idea, una idea de 1860, la hemos abandonado en gran medida. Entonces construimos, es decir, hoy día, cómo convertir en el caso una respuesta que sea significativa para la víctima es muy complejo, porque no pasa solamente con la respuesta final, pasa con esto que están haciendo y ustedes muy bien, de entrelazar la gestión del interés de la víctima a los casos, pero a mí me llamó la atención cómo esto estaba visto desde tan antiguo como un tema central de conexión del caso con la política criminal. Y esto hay que pensar, que también se va a conectar con la publicidad de los significados sociales. Venimos de muchos años en los cuales la pena no tiene significado para la víctima. Es más, ni siquiera se enteraba que ponía la pena. El punto central. Con lo cual, es cierto, y acá la literatura nos ha extraviado un poco, porque es cierto que la prisión no repara en el sentido de reparación civil, pero no es cierto que la pena no compensa en el sentido de la compensación. Como me van a decir que acaban de matar a mi ser amado y que no quede impune el agresor, no va por lo menos compensar en el sistema de compensación. Claro que no me lo va a reparar, pero hemos confundido reparación con compensación y eso en términos sociales está muy claro, si a veces lo que nos está diciendo la gente es eso. Pero ahí hemos tenido extravíos de la doctrina. ¿Ya? Bueno, y esto en cuanto a la relación son los temas que se van a discutir en el futuro, porque si no reaparecen las caras de la Inquisición, si no tenemos claras estas cosas en la discusión. Y respecto a lo trascendente al caso, en esta gran tarea, en este gran leitmotiv, no sería tarea, porque tarea es de todo, pero es el gran leitmotiv de los fiscales, que es la reconstrucción o la creación de una nueva política criminal. Entonces, en lo trascendente al caso aparecen tres grandes tareas en las cuales tenemos también vacancia de idea. La primera, la comprensión de los fenómenos criminales.
Si ustedes ven el estado de nuestra criminología, bueno, es una criminología etiológico-operativa que me habla de los perfiles criminales, la que se usa en los sistemas penitenciarios, o inmediatamente me voy al otro extremo de una criminología que es sociología del sistema penal, que me dice cómo funcionan las cosas. Pero en el medio tenemos un enorme vacío que es entender cómo son los fenómenos criminales. Salvo el tema de drogas, que la literatura latinoamericana es bastante más extensa, por presión más bien de la mundialización del problema de la droga. En el resto van a encontrar que la literatura, es decir, que el conocimiento que tenemos para comprender los fenómenos criminales. Ustedes están haciendo estudios súper interesantes para comprender el problema de los homicidios, ¿o no? Sí. Pero no es lo mismo. Cuando yo empiezo a entender, me voy a dar cuenta que, claro, los homicidios que se hacen en ajuste de cuentas del mercado criminal es una cosa. Ahí sí puedo intervenir de una manera. El homicidio que se realiza en el contexto de relaciones individuales, si tengo fenómenos de violencia de género es una cosa, pero si no se me vuelven, mis posibilidades de intervención son muy distintas. Es decir, si no desarrollamos una nueva capacidad de comprender los fenómenos criminales como totalidades sociales, de ahí el sistema de producción de conocimientos nos está dando pocas ideas, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es la definición de impacto. Nosotros decimos, bueno, tenemos que impactar. Pues, si ustedes ven, toda la literatura nos dice, no, la pena tiene que cumplir funciones de prevención generales, prevención especial. La verdad es que todo eso no dice nada. No. La reflexión nueva que tenemos que hacer en términos del análisis criminal. A ver, yo tengo determinado fenómeno criminal. ¿Cómo impacto sobre ese fenómeno criminal? Impacto acá, impacto allá, impacto sacando a las bandas, impacto de esta manera, impacto... Es decir, no tenemos claridad de cómo se impactan los fenómenos criminales. Hoy día los estudios que hacemos de análisis de mercados criminales nos facilitan determinar el impacto, pero en otros fenómenos donde también tengo irregularidades sociales como violencia de género, no tenemos muy claro cuál es la definición de impacto. Ahora, ¿puedo tener una visión político-criminal si no tengo claro cómo impacto sobre el fenómeno criminal? No. El peor de los mundos es cuando mi caso, en términos individuales, es poco significativo para la víctima porque no compenso un impacto. Si no compenso un impacto, ¿qué hago? Entonces, este es, me parece, uno de los temas del leitmotiv que tenemos que hacer en este ajuste. Y el tercer punto, en lo trascendente del caso, tiene que ver con esta nueva realidad de la articulación. Lo difícil es que la nueva política criminal es una mesa, tiene que ser diseñada, ejecutada, monitoreada, evaluada por una mesa donde están tres sujetos que antes tenían pocas relaciones o relaciones muy distintas a las actuales, que es el área política a través del ministerio que corresponda, seguridad, interior, lo mismo, la policía y los fiscales, el Ministerio Público Fiscal. Esta nueva mesa de articulación, no es una mesa de coordinación, es una mesa de articulación de distintos niveles de política, y son mesas que recién se están construyendo. Y que además nos encuentran con esto de que los staff del Ejecutivo no suelen tener capacidad, recién están adquiriendo los últimos años para entender las nuevas políticas de seguridad y las nuevas políticas criminales en el contexto de sociedades complejas y democráticas. Porque normalmente si no lo que hacían era dejar en la policía. La policía hoy está también en procesos de reorganización y de construcción de nuevos modelos y profesionalismos que tampoco tiene esto. Y el Ministerio Público está entrando a la cancha de un modo nuevo. Entonces esta nueva mesa de estos tres actores es crucial y ahí estamos. Y sí me parece que es un leitmotiv del curso. Y para terminar, en esta política de mutuo ajuste, que es lo que yo creo que realistamente va a ocurrir, digamos, aparece la defensa, tanto la privada como la pública. Y aquí tenemos un problema también en el sentido de que nosotros hacemos, para explicar esto, hacemos una diferenciación, disculpen la nota al pie, entre macroestructura de garantías y microestructura de garantías. La macroestructura de garantías está dada por el modelo constitucional del proceso penal, ahí estamos todos jugando el mismo juego. El juego que faltaba, y que a veces no se entiende, a veces no lo entienden los mismos defensores, a veces no lo entienden los actores, es que la microestructura de garantías es la defensa concreta del interés del imputado, no de un sistema de garantías. Y si algunos, muchas veces las discusiones que hago en procedimiento abreviado dicen, no, pues estoy en contra de la defensa, lo llamas al defensor, ¿querés pactar? Claro, te dice.
tu cliente le dice que quiero pactar. Bueno, ahí, digamos, lo que está construyendo trabajosamente América Latina y en las investigaciones que hacemos, que lo llamamos defensa penal efectiva, es que es el interés del imputado que tiene que entrar en juego, no una idea abstracta, pues si no tenemos a los fiscales trabajando por una legalidad abstracta y a los defensores trabajando en un sistema de garantías abstracto. Y lo que nosotros queremos, y es la virtud del sistema adversarial, porque esto tiene que ver con una concepción política y social, es que los intereses son los que están institucionalizados. Es la institucionalización de los intereses concretos. Entonces esto también es el nuevo juego de los defensores, que a los defensores públicos a veces les cuesta, a veces no, pero muchas veces a los otros defensores, o en general a la doctrina, les cuesta entender. Bueno, para finalizar, yo le diría que este juego que viene ahora del mutuo ajuste, que me parece de lo más apasionante, me encantó el final de puso Jorge en el sentido de esto produce adrenalina, esto hace que la profesión, a nosotros nos gusta ser abogados, ¿no? Y esto es el juego de la abogacía a pleno, digamos. Se gana o se pierde, es el juego de la abogacía. Esto es interesante y además útil políticamente. Y tenemos además una enorme oportunidad histórica, que es producir ideas y prácticas, que son necesarias para un proceso social concreto. Esto no ocurre siempre. Tener delante un proceso social plagado de necesidades que reclaman ideas y prácticas concretas es algo que nos convierte en una generación muy afortunada. No todo el mundo tiene esa posibilidad o la ha tenido de estar en el momento en que las ideas y las prácticas y las organizaciones están resolviendo problemas de tanta necesidad social. Y para eso lo que tenemos que hacer es dar un salto y superar la escolástica. Ustedes que han sido una escuela de procesalistas, fundadores de la Escuela Rioplatense del Derecho Procesal, de la cual todos hemos abrevado, y corremos el riesgo de quedarnos en una escolástica donde estamos discutiendo problemas que están tan alejados de las prácticas y de las necesidades sociales que se vuelven a veces casi ridículos. Entonces, en ese sentido, hay que recuperar una vocación teórica, pero una vocación teórica orientada a la construcción de prácticas concretas. No de teorías sobre teorías, que muchas veces son teorías que responden a sistemas totalmente distintos. Entonces hay que hacer un salto en la producción de ideas para acompañar un proceso tan interesante como este. Bueno, estas reflexiones nada más, hechas un poco de la experiencia y sobre todo del compromiso y de este agradecimiento que me dejen participar cada tanto en esta hermosa gesta republicana que están llevando adelante. Bueno, muchas gracias.